Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni audio listo. Video listo. Cuando quieras. Que quieren crecer. Bienvenidos a nuestro podcast Hablando de Fe, pero sin datos. Antes de comenzar, queremos pedirle humildemente al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que ilumine nuestras mentes con sus dones, que abra nuestros corazones a la gracia y nos guíe en cada palabra y reflexión. Amén. Amén. Hola a todos, bienvenidos. Somos Beto y Raúl y hoy vamos a hablar de una práctica central en la vida cristiana, que es el ayuno. Vamos a ver por qué es una disciplina que no ha pasado de moda, sino que es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Así es, el ayuno es mucho más que una obligación o una simple dieta, de lo cual no vamos a hablar hoy. No vamos a hablar del ayuno intermitente ni ningún tipo de consejo nutricional, sino vamos a hablar del ayuno como esta poderosa arma espiritual que nos ayuda a desprendernos de las cosas de este mundo para buscar a Dios, para acercarnos a Él. Y como dice el profeta Isaías, el ayuno que Dios quiere es soltar las cosas injustas, liberar a los oprimidos, y eso uno lo puede buscar en Isaías 58, versículo 6. Así es, no les vamos a contar las calorías, no vamos a tratar de convencerlos de que coman menos pan, menos azúcar. Al final de cuentas, esto va más relacionado con nuestro ayuno hacia la fe. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es el fundamento bíblico. El ejemplo de los santos y de Jesús, en este caso. Cuando ayunamos, no estamos inventando nada en realidad. Solo estamos siguiendo un ejemplo sagrado que viene desde el Antiguo Testamento. Moisés y Elías ayunaron durante 40 días antes de ir ante la presencia de Dios. Esto está en Éxodo 34:28 y 1 Reyes 19:8. Ana, la profetisa, también ayunó y rezó para prepararse para la venida del Mesías. Esto está en Lucas 2:37. Y todos ellos buscaban ver a Dios y consideraban el ayuno como un requisito básico, como una preparación para el verse con Dios. Por ejemplo, también Jesús, quien ayunó por 40 días en el desierto. Jesús no necesitaba purificación, era Dios. Es Dios, pero lo hizo para darnos un ejemplo. Y fíjense en eso que es crucial, que Jesús asumió que todos los cristianos seguirían su ejemplo. En Mateo 6:16, por ejemplo, nos dijo: cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa. Entonces nos dice que cuando ayunemos, no tenemos que estar con mala cara, desganado, quejarnos, decir: ay, que estoy ayunando. No, el ayuno es algo como bien personal, que si uno ayuna tiene que seguir con su día normal, no jactarnos o decir: mírame, yo sí ayuno, sino ayunar no es una práctica bien personal en la que si lo hacemos, hay que hacerlo en privacidad, por así decirlo, y vivir la vida de forma normal. Así es. Y como lo hemos mencionado ahorita en estos pequeños párrafos, esto viene desde los primeros cristianos, ¿no? Que fueron quienes entendieron el mensaje desde hace mucho tiempo. Incluso en el libro de los Hechos, 13:2-3 y 14:23, los apóstoles continuaron ayunando, incluso después de la resurrección. O sea, ni siquiera fue algo que decían o lo veían como un compromiso, como algo que era mientras Jesús estuviera con ellos. O sea, ellos incluso lo tomaron como una práctica después de la resurrección y como parte de sus vidas. Los primeros creyentes ayunaban todos los miércoles y viernes
y a menudo con una sola comida de pan y agua, siendo la tradición de la statio o la vigilancia, que es como lo más poco que se pueda de comida y de agua, y con eso tenían suficiente, ¿no? Así es como dice Raúl, es cierto, el ayuno siempre fue en periodo de espera, en nuestro caso de espera de Jesús, antiguamente de espera para verse con Dios. Incluso cuando Jesús vivió, no ayunó con sus discípulos porque el Hijo del Hombre ya estaba con ellos. Entonces Jesús estaba entre ellos, no había que esperarlo, ya estaba ahí. Los discípulos de Juan el Bautista incluso se le acercaron y le preguntaron en varias ocasiones por qué ellos, los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos, ayunan, pero los discípulos de Jesús no. Entonces le decían que eran glotones, eh, como siempre intentaban ver alguna actitud de ellos para tirárselo en contra. Una de ellos fue que decía que los discípulos y que eran glotones, que comían mucho. Pero Jesús le respondió: ¿acaso los invitados de una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Claro que no, pues vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Hablando de que el esposo antes de casarse se juntaba con el amigo, como hoy en día serían como las despedidas solteros, por así decirlo, y era un momento de gozo, de celebración, porque ese amigo estaba con ellos y ya después en la boda ya eso cambia, porque va a ser esposo, entonces no va a tener todo el tiempo de estar con ellos. Y ahí sí hay que prepararse para esa espera de volver a ver al amigo. Entonces, en este sentido es el novio, que el esposo, que es Jesús, estaba con ellos, estaba con los amigos. Entonces era tiempo de fiesta, de comer, de beber. Después, ya cuando muere y resucita Jesús, ahí se vuelve este periodo de espera, porque esperamos a la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso ahora ayunamos. Así es, y es una práctica pues muy común y que también es muy recomendada para nosotros, incluso aunque al principio mencionamos no es con respecto a nuestra dieta ni nada de eso, pero pues también en ambas cuestiones, tanto en la fe y pues en nuestra vida cotidiana, es una muy buena práctica. ¿Por qué? Porque también pues ahorita vamos a tocar cuáles son los beneficios espirituales del ayuno. Así como hay beneficios tal cual en nuestra vida cotidiana si ayunas, o sea, en cuestión ya de alimentación, así lo mismo en nuestra fe. Hay beneficios espirituales que conlleva el hacer esta pequeña espera. La Biblia en sí nos explica cuáles son estos beneficios y el ayuno también se toma como una herramienta para nuestra vida interior. ¿Por qué? Porque en primera produce humildad. El ayuno nos ayuda a humillar el alma. Cuando estamos ayunando, los creyentes podemos recordar a aquellos que pasan hambre y desarrollar un sentido de solidaridad y compasión hacia los demás. Es como una parte de nosotros entiende que pues no siempre no siempre tenemos todo a nuestro alcance, no siempre tenemos todo a nuestro alrededor. Entonces el ayuno es un recordatorio de decir, esto que tengo que dar gracias por ello, tengo que estar agradecido por lo que Dios me ha dado y en este momento yo puedo sentir lo que sería si no tuviera todo lo que Dios me ha concebido, ¿no? O lo que me han dado. Otro beneficio también es pues una muestra de dolor por el pecado. Es una señal de arrepentimiento por nuestras fallas, ya que el ayuno es una forma de expresar el arrepentimiento por los pecados y un deseo de volver a Dios. Es un medio para la conversión personal y comunitaria, tal cual es como también este momento de autorreflexión, donde podemos analizar por nuestros pecados, qué es lo que nosotros hemos hecho y cómo podríamos cambiarlo o mejorar en cierto punto. Otro beneficio, pues que también despeja el camino hacia Dios. Es un medio para discernir la voluntad de Dios, tal cual como una preparación para llegar con Él, como lo han hecho anteriormente los discípulos. También es un método poderoso de oración porque suma mérito a nuestra súplica. Ayunar te puede ayudar
o ayuda a las personas a concentrarse más en la oración y en su relación con Dios. Al renunciar a algo físico como la comida o algún sacrificio que podamos hacer, se busca también un crecimiento espiritual. Y esto es más como pues tratar perdón, de restringirnos de algo, no necesariamente porque sea algo malo, sino también de entender que un pequeño sacrificio puede traer algo puede traer un beneficio al final de cuentas, ¿no? El ayuno Mm. también puede ser... perdón. No, y a hablar un detallito que ahí sí lo mencionaste, que el renunciar a algo, no solamente comida. Por ejemplo, yo en Cuaresma me era fácil no desayunar, entonces no era como un sacrificio. O hay gente que hace desayuno intermitente, entonces ayunar es como día a día. Entonces ya negar comida, como, o sea, no comer algo nos genera ese desprendimiento. Entonces lo que yo hacía, que en un tiempo, hace un par de años yo fumaba, entonces en Cuaresma yo no fumaba. Y eso era un sacrificio porque era una adicción, o sea, era un vicio que tenía. Claro, Y el negarme eso es súper fuerte, el decir, yo tengo control sobre mis vicios, entonces es decirle no a ciertas cosas. No porque, en el caso de la comida, no porque sea malo comer, sino para decir ahí que la comida no es mi Dios, por así decirlo. Entonces, como yo eh, con, tengo control de hacer conscientemente este sacrificio en pos de algo, que es momento de oración, de espera y lo que hemos hablado anteriormente. claro, claro, y tienes totalmente la razón. Muchas veces el ayuno, principalmente lo vemos en la cuaresma, ¿no? Es una de las veces donde más a todo el mundo como que le llega esta misma sensación de, ok, no puedes comer carne o no debes de comer los viernes de cuaresma, etcétera. Pero, pues obviamente también esto influye no nada más en la alimentación. Como bien dices, no porque ya no comas carne, que en tu caso como dices, pues ya no desayuno, ya la hice, ¿no? Ya no tengo que esforzarme. Lo mismo los que no comen carne, ¿no? En esas épocas van a decir, pues de por sí no como carne, entonces ya no tengo que esforzarme. Entonces, no, es importante entender lo que conlleva el ayuno como práctica y no como una obligación. Porque pues sí, por obligación obviamente entras en una regla que pues se puede romper muy fácil. Pero si lo tomas como una práctica personal, entonces tú tienes que encontrar otra cosa, tú tienes que encontrar algo que a ti te genere un sacrificio, a ti te genere algo que tú estés ofreciendo, que es parte de los puntos que estamos tocando aquí. Es algo que tú ofreces para este encuentro con Dios. Y pues obviamente no es como algo que sea tan fácil que no te tome ningún esfuerzo, ¿verdad? Al contrario, si es algo tan fácil que no te toma ningún esfuerzo, pues en realidad tienes que analizar si realmente estás haciendo Sí. un ayuno o no, ¿no? Entonces, totalmente tienes la razón. Y bueno, otro de los beneficios también es que es una señal de verdadera conversión. Es un acto de entrega total. ¿Y por qué es este acto de entrega? Pues porque precisamente es algo que tú estás ofreciéndole a Dios. Es algo que a ti te está costando para demostrarle que tú puedes también ofrecer un pequeño sacrificio por este encuentro con Él. Ya sea que tú busques a lo mejor en alguna petición o que lo hagas por una manera voluntaria de conseguir algo o de pedir algo, pero pues también verlo como que tú mismo puedes poner este sacrificio hasta donde tú quieras, ¿no? Al final de cuentas, sí hay unos que te pueden ayudar, o sea, ya como ya sabemos, la comida, o sea, los vicios, ciertas cosas que tú consideras malas en tu vida, pero al final de cuentas, pues dependiendo del favor, pues también dependiendo del sacrificio. Nos puede ayudar también a desprendernos de lo terrenal, nos ayuda a entender que no somos esclavos de nuestros apetitos y esto, pues yo creo que en esta sociedad es súper importante, ¿no? Es como cuando nos dicen, yo creo que ahorita ya no podemos vivir sin redes sociales, ¿no? Por un día o sin internet por un día. Es como estas cosas que ya estamos cada vez más arraigados a nuestra vida terrenal o nuestra vida cotidiana está ya llena de cosas que no podemos desprendernos tan fácilmente, que yo creo que el ayuno
un beneficio de esto sería darte cuenta de que en verdad puedes hacerlo. O sea, es como una autoprueba de autosuperación, el decir, sí puedo vivir sin, como decía Beto, sin fumar tantos días, si lo hago diario, sin comer esto que me encanta y que todos los días estoy acostumbrado, sin tomar café, por ejemplo, sin a lo mejor ver este contenido que estoy todos los días buscando, sin estas cosas que nos atan al final de cuentas, porque sí, aunque parezca, pues no, aunque sea como invisible, sí nos atan a aquí a las cosas terrenales y al contrario, nos hacen depender de ellos. Y hemos platicado en otros capítulos lo que significa depender de todas estas cosas y cómo afectan no solo nuestra fe, sino nuestra vida cotidiana. Entonces, el ayuno, tal cual como una práctica espiritual, es una prueba más de que tú puedes autosuperar cualquier sacrificio que te propongas. Y el último, pues también busca al dador, no al don. Nos ayuda a evitar ser como aquello cuyo Dios es su vientre. El ayuno nos permite disfrutar de los dones de Dios sin olvidarnos nunca del dador. Es un constante recordatorio de que pues todo lo que tenemos es gracias a Dios, todo lo que recibimos pues es una bendición y esto pues nos ayuda a darnos cuenta de que no todo es permanente. Tenemos que entender que hay cosas que tenemos en este momento, hay que estar agradecidos por ellas y a entender que en cualquier momento pues todo puede cambiar o pasar, ¿no? Son unos cuantos puntos de los beneficios que nos puede dar el ayuno. Sí, es, en resumen, cuando el ayuno se hace de corazón, es una gran muestra de amor a Dios. Yo creo que es un tipo de oración bien poderosa. Es dejar de lado una de las necesidades más básicas del hombre por Dios. Por ejemplo, el comer. Uno necesita Dios tomar agua y comer. O sea, parte del instinto de supervivencia es comer. Está en el ADN de todo animal e ir en contra de eso no es fácil. Entonces yo creo que eso es una gran forma de orar. Hay mucha gente que ayuna por ciertas cosas. Por ejemplo, si hay un familiar enfermo, dicen, Dios te entrego este ayuno para que mi familiar se mejore o para que el alma de un difunto que acaba de la familia llegue hacia ti o te menos tiempo en el purgatorio. Entonces uno puede decir, yo te doy esto por tal causa. Y también en este mundo que todo lo tenemos ya, o sea, quiero una pizza, en 10 minutos está acá. Quiero tal cosa, todo es rápido, 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 sin esfuerzo, por así decirlo. Obviamente el trabajar y tener los recursos para comprar las cosas necesita esfuerzo, pero todo es instantáneo. Ayunar nos ayuda a reordenar nuestras prioridades, como a un poco decir, hey, vayamos más lento, como vayamos pasito a pasito. Lo hacemos porque hay placeres que son terrenales, son tan valiosos, son regalos de Dios, pero a menudo nos distraen y los convertimos sin querer en ídolos, como si me encanta el chocolate y no puedo vivir, o la Coca-Cola generalmente, que hay gente que no puede vivir un día sin tomar Coca-Cola o cualquier tipo de bebida. Ahí le están dando una importancia mayor a lo que es. Que si es el chocolate es como me da un poquito de energía, me da esta hormona de la felicidad que tiene el chocolate, pero es un momento, entonces le damos demasiada prioridad a ese tipo de cosas. Entonces el ayuno nos ayuda a romper con esta costumbre de entregarnos a los dones hasta el punto de la inconsciencia y el olvido del dador. Entonces, compramos chocolate y comemos chocolate todos los días, pero no nos damos cuenta de que gracias a Dios tenemos un trabajo que nos da eh, la- el sustento suficiente para podernos dar el lujo de comprar un chocolate, porque el chocolate no es algo necesario. La comida sí, el agua sí, pero no el chocolate, que es algo súper procesado. Es incluso algo personal que
empecé una dieta hace un mes y corté el azúcar, pero en todo este mes he comido muy poquita azúcar, así como tipo que tengo un día de conciencia cada tanto, pero en las primeras semanas la pasé horrible. O sea, tenía como síntomas de abstinencia porque corté el azúcar. O sea, yo no sabía todo el daño que estaba en mi cuerpo por cortar así el azúcar de la nada. O sea, yo lo pasé peor que cuando paré de fumar. O sea, tuve menos síntomas de abstinencia al parar de fumar que al parar de consumir azúcar. Entonces, como que uno no se da cuenta de qué tanto mal es o qué tan dependiente uno es de ciertas cosas en este sentido el azúcar. Incluso San Pablo dijo que para algunas personas su Dios es su vientre, no piensan más que las cosas de la tierra, o sea, no piensan más en qué voy a comer, el placer instantáneo, mientras que el ayuno es muchas veces una preparación para la celebración. El ayuno se practica a menudo para las grandes festividades como la Pascua, para ayudar a los fieles a reflexionar y purificarse, como hablábamos de ciertas causas que uno puede. Es esta espera, es también conectarse más con y reflexionar. O sea, como decir, el sentir hambre te hace sentir tu cuerpo, por así decirlo. Te hace decir, uy, tengo hambre y el tiro como que, o sea, de inmediato todo el resto da lo mismo porque tienes hambre y te concentras en esa hambre. Entonces es como, esta hambre es por Dios y ahí puede ser una conexión ahí con Dios. Entonces hay que tener ciertas cosas presentes. Claro, yo creo que diste en el clavo en esas dos palabras, ¿no? O sea, esta autogratificación instantánea que estamos acostumbrados ya ha hecho eso, a que muchas veces ya no sintamos el hambre, y no literal, ¿no? O sea, no por tener hambre de comer, sino estas ganas de buscar algo más, porque todo ya lo tenemos, o sea, muy rápido. Entonces, siento que como práctica tal cual, esta hambre que a lo mejor suena como algo malo, pues no lo es, porque esto te ayuda también a entender que tienes que saber solucionarlo sin ello. No como tú dices, o sea, a lo mejor los primeros días sin azúcar vas a sentir que te mueres, pero al tercer, cuarto día te das cuenta de que realmente no es una sustancia que puedas, o sea, que necesites. Como todo esto que pasas después de un ayuno y que generalmente viene después, ¿no? Después de un ayuno. Y estamos hablando de, incluso por ejemplo, los vicios, ¿no? Cuando dejas de fumar, al principio pues obviamente te sientes pésimo y horrible, pero cuando lo dejas de hacer, o sea, el proceso que viene después del ayuno, ahí es donde está la gratificación. Y ya no es una gratificación Sí, instantánea como la que te daba el cigarro o como la que te daba el azúcar. O sea, aquí ya estamos hablando de una gratificación temporal, o sea, permanente más bien. O sea, algo que ya es una gratificación que entendiste que ya viene con un beneficio, no nada más del momento. ¿Por qué? Porque ya dejaste el azúcar, pues el beneficio ya es a largo plazo. Ya dejaste de fumar, pues el beneficio ya viene a largo plazo. Entonces, este encuentro, si lo vemos como relacionado con lo que estamos diciendo, el ayuno te prepara el encuentro con Dios. ¿Y qué sería lo mejor? Pues obviamente el encuentro con Dios es como lo máximo que estás buscando, ¿no? Es lo mismo cuando es el ayuno. O sea, el proceso que viene después, ese es el verdadero encuentro. Ese es la verdadera gratificación que reemplaza por mucho, siento yo, a las pequeñas gratificaciones que tenías antes, ¿no? Como estos pequeños pancitos o el cigarrito o el contenido, o sea, todo esto que tenías antes de realizarlo. Entonces es bien interesante, es muy bonito también eso, verlo como este proceso de autosanación, aunque no literalmente sea, pero sí es un proceso de cambio muy importante, ¿no? Para nosotros. Y pues también hay que entender parte de esto es que el ayuno en la antigüedad también era un poquito más estricto, ¿no? O sea, venimos de una creencia por parte de nuestra iglesia donde el ayuno era muy, muy fuerte. O sea, los lineamientos que se tenían que seguir pues eran mucho más estrictos, donde sí, literalmente era seguir todos los renglones y todas las obligaciones que venían con ello. Pero en la actualidad, pues afortunadamente ya se han ido como bajando estos requisitos, no tanto como requisitos, sino como ya no es tan exigente, ¿no? El ayuno
como lo era en la iglesia antigua. Pero aún así, sí tienen esta parte del espíritu penitencial, esta penitencia que tenemos que cumplir para lograrlo, ¿no? Y pues en la iglesia siguen estando estas, no reglas, pero sí son como ciertas etapas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, los días de obligación, donde la Iglesia Católica en el rito latino requiere el ayuno y la abstinencia solo 2 días al año. Entonces es como el requisito básico. El miércoles de ceniza y el viernes santo. Esos son los que si eres católico, pues tienes que tomarlo muy, muy en serio, más en cuenta porque es el ayuno obligatorio dentro de nuestra fe. También todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia de carne como tal, pero ya platicamos, esto pues depende de el sacrificio que tú quieras hacer, pero tal cual en la iglesia así lo dice. En los viernes de Cuaresma no se come carne. La edad, también, las normas son obligatorias para los católicos que tienen 18 hasta los 60 años, bueno, 59, porque en teoría antes de los 18 o después de los 60, pues ya obviamente tienen ciertas pues características a lo mejor o necesidades diferentes, pero el patrón general es que este ayuno se debe de cumplir para toda persona de 18 a 59 años. Y Ojo, siempre y cuando aquellas personas estén bien de salud. O sea, si por ejemplo alguien tiene, digamos, cáncer o algo así, no, pues, no ayune, porque eso le puede perjudicar a la salud. Siempre y cuando, o también alguien de 65 que está perfecto, también puede ayunar. O sea, es un tema de un rango de edad, ahí como es más que nada decir que si estás bien de salud, como que adelante, ayuna siempre y cuando puedas. Pero si te perjudica la salud, ahí no, no te esfuerces para ayunar porque la idea no es perjudicar tu salud. claro, claro, totalmente de acuerdo. Y así como vamos leyendo estas reglas, pues obviamente no son escritas en piedra, igual que la de la carne. O sea, cada una tiene pues obviamente estas pequeñas notitas abajo y que sí, es muy cierto. Depende también del caso específico. Y bueno, en específico también las reglas del ayuno, tal cual como la práctica, es que se permite tomar una comida completa al día, más 2 comidas más pequeñas que juntas no deberían de ser iguales a la comida completa, que usualmente tendríamos el resto de los días. Entonces, si cumples con estos requisitos, pues en sí ya tendrías en estos días en específico, pues lo que es el ayuno completo, ¿no? Claro. Había un sacerdote que también decía otra opción, que es básicamente lo mismo, la misma cantidad de comida, pero reordenada, que en la noche no se come, pero en la mañana sí, porque decía que la palabra desayuno es terminar el ayuno. Entonces ahí decía como que la cosa es saltarse una comida, por así decirlo, una comida fuerte. Entonces que sea una comida fuerte, como un buen desayuno y después algo en la tarde y sería. Pero la cosa es que sea mortificarnos con la comida, como sentir ese apetito y obviamente siempre acompañarlo con la oración. Un ayuno, otro tipo de ayuno que ese yo lo hago sagradamente, es el ayuno eucarístico, que no comemos nada ni bebemos por lo menos una hora antes de recibir la comunión. Entonces, por ejemplo, muchos domingos yo no desayuno para romper el ayuno con la hostia. Y los domingos que sí desayuno bien temprano para poder tener esas horas de ayuno eucarístico. Entonces, si pueden hacerlo, es muy bueno, ya que ahí nos estamos preparando para recibir la comunión más abiertamente, como estamos recibiendo el cuerpo para recibir ese alimento. Y ahí lo sentimos más. Incluso hay veces que es impresionante, porque
tengo mucha hambre, así como, no sé, comí muy temprano el día anterior, no desayuno y recibo la hostia con unas ganas que, que me alimenta, como que me quita el hambre. Y dices, dame Pero es dos. un alimento no solamente físico, claro, no es solamente un alimento físico, sino como es también espiritual. Y también no, uno no se va a morir si no desayunamos un día. Entonces, inténtenlo algún domingo, los que puedan, obviamente. No desayunen el domingo y rompan el ayuno con la hostia. Es, es bien interesante la experiencia. Ah, muy bien. Muy buena recomendación. Hay que intentarlo y sí, tienes totalmente razón. No, por 1 o 2 días que pase eso, no va a cambiar mucho en tu vida y al contrario, hasta siento que es beneficioso hasta para tu salud. He escuchado eso, ¿no? O sea, el ayuno como tal es regenera células y muchas cosas otras, pero ese es ya del otro tipo de ayuno, ya se lo investigan Ayuno, por sí. su cuenta, el ayuno intermitente. Y bueno, también podemos hablar de el ayuno también como una ocasión de gracia. El ayuno no solo es la renuncia a la comida, ya lo hemos mencionado, sino también es la renuncia a todo lo que nos distrae de Dios. Muchas veces las circunstancias nos fuerzan a una especie de ayuno en específico y más, pues como para ponernos a pensar. Puedes pensar en momentos en que estamos confinados o limitados en nuestras actividades. Estamos privados de actividades que disfrutamos o de la libertad de movimiento. Incluso a veces nos hemos privado de recibir la Sagrada Comunión. También podemos ver esto como algo deprimente y quejarnos, o podemos seguir el ejemplo de Moisés, Elías, Ana, los apóstoles y Jesús. Este es el momento de renovar nuestro compromiso a través de nuestro ayuno y de nuestra oración. Entonces muchas veces no necesariamente es porque tú lo busques, sino hay situaciones en tu vida que te generan este ayuno, que te generan estas limitantes, que te obligan a estar en una situación incómoda. Entonces también puedes usar esto a tu favor y tomarlo en cuenta como este ayuno lo puedo ofrecer también. O sea, es un pequeño sacrificio que yo puedo usar para mi encuentro con Dios. ¿Qué beneficio puedo obtener y de qué me puede servir para este encuentro al final con Dios y con lo que yo esté buscando en mi vida? ¿No? Sí, también usar este tipo de ayunos forzados como una ocasión extraordinaria de gracia y crecimiento espiritual. Entonces Dios puede usar este sacrificio para desprendernos de este mundo y acercarnos a su presencia. Incluso puede ser los que dicen, no, ya, ahora sí que paro de fumar. En tiempos de cuaresma hagan el intento de, ok, no voy a fumar en todo cuaresma y ahí como aprovechan a perder ese vicio. Ya que al abstenernos de algo, sobre todo si es algo como, entre comillas, importante para nosotros, recordamos que solo Dios es la fuente de nuestra vida. Incluso hay un ayuno que yo no recomiendo y espero que jamás lo hagan, que es ayunar de Jesús o ayunar de Dios. Cuando ya tienes una relación cercana o importante de Jesús en tu vida y te alejas por a veces motivo de la iglesia, ese ayuno, ese como que te vas alejando de Jesús, no es para nada bonito. Eh, Pasó que an- hubo unos domingos y unas semanas que ya teniendo esta relación con Cristo, falté a misa y falté no rezaba y como que se sintió súper vacía mi vida, porque ya estaba, fue como cuando ya me estaba como, que se dice, reconvirtiendo, ya que soy católico de tradición, pero no era de convicción. Cuando empecé a entender mi fe, hubo unos domingos en los que tuve que faltar a eso y ese ayuno se sintió súper feo, como que no fue, no fue porque quise, porque lo busqué, sino fue algo que pasó. Y tengan siempre a Jesús cerca, ténganlo siempre
ahí presente en su día a día. Ese ayuno no es algo que sea bueno para nadie. Siempre busquen un momento en el día para orar. Solamente hacer la señal de la cruz ya es una oración. Uno está invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así que siempre ténganlo, aunque sea unos minutitos en el día para mantener esa relación que supongo que todos los que nos escuchan quieren empezar o quieren mantener. Entonces, eso es. Ese es un ayuno que espero que nadie lo haga porque no vale la pena. Así es, no es el más recomendado, no es lo que queremos ni para, No. ni para ustedes ni para nadie de los que están escuchando este podcast. Entonces, solo es informativo, no recomendación. Así. Pero bueno, pues muy bien. Entonces, en resumen, pues prácticamente el ayuno es una práctica que viene relacionada con nuestra fe, viene como un lineamiento de la iglesia, pero a pesar de todo, tiene beneficios súper importantes para nuestra vida, tanto nuestra vida espiritual como nuestra vida cotidiana. Entonces, si en algún punto ustedes tienen la oportunidad, pues intentarlo. Es algo que yo creo que pasamos todos en algún punto de nuestra vida, ya sea por convicción o por una situación que se nos presente. Entonces, el beneficio que viene acompañado con esta práctica, pues creo que por experiencia propia es muy satisfactorio. Entonces, solo como recomendación, busquen seguirlo y si dentro de estos pequeños consejos les puede servir para realizarlo de una manera mejor o para buscar un pequeño sacrificio que a lo mejor no habían pensado y decir, bueno, yo puedo empezar a ver qué de mi vida puedo usar para generar un mejor ayuno o para poner en práctica para empezar a hacer esta práctica de una manera mejor, pues eso es lo importante que esperemos les compartamos de nuestra parte. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la oración de salida, si te parece, Beto, para cerrar el podcast Adelante. de hoy. Señor Jesús, concédenos la gracia de un ayuno verdadero, que al renunciar a los dones busquemos tu rostro, que cada sacrificio nos ayude a desprendernos de este mundo y a vivir solo para ti, el dador de toda vida y el verdadero pan de vida. Amén. Amén. Bueno, ese es el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y qué gusto tenerte de vuelta, Raúl. Fue bien extraño el podcast anterior, hablando solo, no tenía nadie que me respondiera. Así que, Fue una pero versión espero que especial, igual, hablando sí, de espero fe que igual la solo, gente sin datos. solo. Sí, pero Pero fue interesante también y te salió muy bien, Beto. Yo creo que todos los que nos escuchan muchas van a gracias. coincidir contigo y pues que sí, o sea, gracias a Dios ya todo bien. Ya no tengo muela, o sea que si me escuchan diferentes porque ya tengo una muela de menos. Sí funcionó y así va a seguir en los próximos podcasts. Pero así es, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo también por estar el día de hoy, Beto, y gracias a todos los que nos escuchan. Primero Dios, nos vemos la siguiente semana y les deseamos un feliz fin de semana, no, perdón, feliz inicio de semana porque sale los lunes Sí, para todos. así es. Que tengan una linda semana, que Dios los bendiga y acuérdense de compartir con sus familiares y con amigos si es que les gusta nuestro contenido y que nos sigan en redes sociales y cualquier comentario ahí que tengan sobre este tema o otros que hemos hablado, pónganlo en los comentarios o nos pueden contactar. Estamos en Instagram, en YouTube, Spotify y en Facebook. Así que cualquier cosa, ahí estamos al pendiente. Así es. Pues bueno, estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Bye, bye. Hablando de fe sin datos, oh Señor, dos amigos perdidos en tu amor, sin libros, sin títulos, ni gran saber,